¿Les parece que hagamos una oración y continuamos con la clase? Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Te damos toda la gloria, toda la honra. Te rogamos, Señor, que nos guíes, nos des gracia, Padre, para compartir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entonces, sí, como les decía, eh, yo tuve un conflicto con la homilética. Disculpe, maestro. Sí, adelante. Por ahí Lenovo Tab creo yo se equivocó y me mandó un mensaje directo a mí poniendo presente. No sé quién sea. Le mandaron mensaje directo a usted en el chat. Sí, Lenovo Tab M10. Creo que es el hermano Rodrigo, ¿no? El Sí, hermano, sí. sí, error de dedo, hermano. Ahí discúlpenme, pero ya estoy aquí, maestro. Ok, déjeme le cambio el nombre, hermano, a el hermano Rodrigo. No se preocupen por la asistencia. Ahorita le voy a hacer igual que el día de ayer. Voy a tomar screenshot de los que estén conectados a mediación de la clase y esa va a ser la asistencia. Les pido de favor que si pueden, saben ustedes cómo modificar su nombre, lo hagan para agilizar la clase. Hermano Jawi Y9, anda por ahí. Que lo bendiga, hermano. Hermano José Sandoval. José, hermano José. El- lo- los nombres de los dispositivos a veces nos confunden. Y es que lo acabo de adquirir. Ándele, no hay cuidado. Ya les cambié los nombres, todos tienen su nombre. Bueno, muy bien. Les decía, hermanos, eh, ¿cuál es mi preocupación? O bueno, el por qué decidí llevar la materia de esta manera, en la que ustedes me entregan avances de su sermón y yo se los devuelvo con comentarios. Porque al menos mi experiencia en la primera vez que yo llevé homilética 1, a mí no me gustó la homilética. Yo sentía que el sermón que producía no era como yo lo quería predicar. O sea, yo en mi mente tenía una idea de un sermón o un mensaje que Dios quería dar, y a la hora de intentar estructurarlo a la forma homilítica, yo sentía que el resultado era distinto del que yo quería. Entonces, prefería no usar los métodos homiléticos para que el sermón fuera pues más genuino, más mío, más orgánico, porque el otro sermón yo lo sentía muy cuadrado, lo sentía muy acartonado. Y es por eso, hermanos, que les voy haciendo estas observaciones, porque les digo, modificando una cosa, se puede hacer el sermón, pero va a dar como resultado un sermón distinto quizás del que ustedes traen en mente. Yo, como tomando el ejemplo del sermón que mencionaba Ismael, yo siento que Ismael, tú tienes la intención de, como decir, hermanos, sigamos el ejemplo de Cristo, vivamos así como Cristo nos dio el ejemplo, pues nosotros intentemos vivir así también. Bueno, para que el sermón vaya en esa dirección, el propósito general más adecuado tendría que ser el de consagración. Y también los verbos tendrían que ser adecuados para este propósito. Entonces, no sé si alguno tuvo dudas con la tarea o dudas de las revisiones o de la retroalimentación que les di. Yo no recibí retroalimentación, hermano. ¿Cuándo me envió su tarea, hermano? Hoy a las 2 de la tarde, 2:30, se me hace que. Hubo alguien que es... Ah, no fue usted. No, a las 2 todavía no. Dejé de revisar por eso de las 11 de la mañana y me enquaceré con otras cosas y ya ahorita no tuve chance. Yo creo que los que me entregaron la tarea apenas el día de hoy, el día de mañana por la mañana les estaría entregando su retroalimentación. Igual los felicito porque hicieron el esfuerzo de entregarle el día de hoy.
Los que pueda, les repito, los voy a revisar ahorita terminando la clase. Les anuncio, les voy a dar un pequeño anuncio. Quizás algunos de ustedes no me sigan todavía en YouTube. Les voy a mostrar. Espero no se asusten. Este es mi canal de YouTube. Me pueden encontrar como Arturo A. López Báez. Las clases que estamos viendo se están subiendo íntegramente, bueno, algunas cosas editadas a la plataforma. Si terminada esta materia, hermanos, quieren repasar, quieren volverla a tomar, es un privilegio que uno como estudiante no tuvo y yo se los quiero dar. Ustedes sientan la libertad de acceder a este canal y pues volver a tomar las clases si así lo desean. Tengo aquí otras materias. Tengo introducción a la filosofía, que es materia de bachillerato. Teología 5, el libro de Daniel y Apocalipsis. Y en este caso, bueno, también estoy grabando esta materia de homilética. Si alguno tiene algún problema, hermanos, con que aparezcan en alguno de los videos. Bueno, gracias por permitirlo. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase en donde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer, la mitad del día nos dedicamos a la introducción, al plan de curso, a muchas teoría, a la estructura, el sermón temático, textual, expositivo. El día de hoy vamos a concentrarnos en talacha, vamos a trabajar, vamos a hacer más ejercicios que el día de ayer, solo alcanzamos a hacer uno. Nos quedamos en el propósito específico y el propósito general. Yo espero que la mayoría de ustedes ya hayan hecho sus propósitos de sus 5 sermones. Ahora vamos a hablar de lo que es el asunto. Por ahí algunos querían ya aprender a hacer el asunto o intentaron hacer el asunto. Apenas el día de hoy lo vamos a ver. ¿Qué es el asunto? ¿En qué consiste el asunto? El asunto se desprende del propósito específico y de la base bíblica. El asunto no es independiente de ninguno de los dos. Uno no puede elegir un asunto que se relaciona con el propósito específico, pero que no se relaciona con la base bíblica. O no puede escoger un propósito específico que tiene todo que ver con la base bíblica, pero que no se relaciona con el propósito específico. A lo largo de la clase vamos a ver que todas las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestro sermón van a quedar entrelazadas, ligadas. Todo tiene que ver con todo. Cambiar una cosa, cambiar una palabra, cambiar una expresión en uno de los apartados homiléticos va a generar cambios en el resto. Entonces, el asunto se desprende tanto del propósito específico como de la base bíblica. ¿Qué es el asunto? El asunto establece la naturaleza del sermón en una sola palabra o en un solo concepto. Representa el área general de la cual se va a desprender N cantidad de temas mucho más específicos que el asunto. Aquí, en esta plantilla, vemos algunos ejemplos de asuntos. Por ejemplo, la adoración, la alabanza, el amor, el dominio propio. Son 2 palabras, pero es un solo concepto. El cielo, la comunión, Cristo, discipulado, Espíritu Santo. A ver, vamos a hacer una breve lluvia de ideas, hermanos. ¿Cuántos temas se desprenden del asunto del Espíritu Santo? Alguien diga algo. Entre todos vamos a contribuir. Bautismo.
Ok, se puede predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿De qué más se puede predicar? La persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. ¿Qué más? El fruto, hermano. Los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Muy bien, hermana. La alianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? El Espíritu Santo. Dones. Los dones espirituales. ¿Qué más? La El poder del Trinidad. Espíritu Santo. ¿Cómo? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. El gozo. El gozo que forma parte del fruto. Muy bien, hermanos. ¿Cómo? La paciencia. La paciencia, bueno, es más, ahí podríamos hacer todavía más específica la predicación. Se puede, del concepto Espíritu Santo se generan muchos temas, entre ellos el fruto del Espíritu Santo. Ahora, del fruto del Espíritu Santo se pueden desprender todavía más enseñanzas o predicaciones todavía más específicas, y se puede hacer una enseñanza para el gozo, una para la fe, una para la paciencia, una para el amor, toda una serie de sermones sobre el fruto del Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, o sea, son meses de predicar sobre el fruto del Espíritu Santo. Y ¿qué tan específicos podemos ser? Bueno, ustedes Tienes lo una deciden. campaña. ¿Cómo dice, hermano Rodrigo? De que ahí hay predicaciones para una campaña. Ah, sí, para Del una fruto. campaña, para mucho tiempo, mucho tiempo. Y estamos hablando que estamos sacando predicaciones para meses de un solo capítulo de Gálatas. Entonces, esta es la ventaja de ser cada vez un poquito más específicos con lo que nosotros decimos. Ahora, podemos predicar generales. Voy a hablar del Espíritu Santo y elegir uno de los muchos temas que mencionamos. Me gustó que todos aportaran una idea, porque eso significa que comprenden bien la diferencia entre asunto y tema. Asunto es el concepto general, ya sea una sola palabra o un solo concepto, y el tema es lo particular del asunto. Entonces, estas palabras que vemos en pantalla son algunos ejemplos de asuntos. No es una lista exhaustiva, no son los únicos asuntos que existen. Puede haber muchos más. Ahora, ¿qué es el tema? El tema es el aspecto particular del asunto. Ojo aquí, ojo aquí. Se desprende del propósito específico, se desprende de la base bíblica. ¿Y qué hicimos hace un momento? Los temas se desprenden del asunto. Entonces no podemos escoger un tema que no tenga que ver con el asunto. El tema tiene que tener que ver con el asunto. Forzosamente, como diría un maestro en la facultad, a fortiori, que por decir a la fuerza en latín, a fortiori, tiene que tener conexión con el asunto. Ahora, esta nota es importante. El sermón tiene un solo asunto y un solo tema. No se pueden tener ni dos asuntos ni dos o más temas. Es uno y uno de cada uno. Eso va a hacer que nuestro sermón hable de una sola cosa y solo una. Ahora, aquí coloqué un ejemplo de lo que es el asunto y de lo que es el tema. Por ejemplo, del asunto, la oración, se pueden desprender distintos temas, como puede ser el poder de la oración del justo, la oración de Javes, el modelo de la oración del Padre Nuestro, la oración de Salomón, la oración de Daniel, la oración diaria, las bendiciones de orar. Pero fíjense muy bien, en todos estos temas está la palabra oración. Difícilmente vamos a encontrar un tema que tenga que ver con la oración y que no la traiga en el enunciado. Al menos a mí no se me ocurre ningún tema que esté estrechamente relacionado con la oración que no mencione la palabra oración.
Entonces, tomémoslo como referencia, porque en la clase pasada sucedía que me ponían, no sé, como asunto la oración y como tema el poder de Dios. Y uno dice, bueno, es que el poder de Dios se hace visible o se efectúa cuando el cristiano ora. Sí, pero si lo vas a ver de esa manera, entonces relaciónalo. El poder de Dios mediante la oración. Entonces tiene que estar ligado. El tema tiene que forzosamente desprenderse del asunto. ¿Mande? ¿Alguien mencionó algo? No, nada. Bueno. ¿Cuál de todos los temas es el que vamos a elegir? Miren, entonces puede decir, bueno, del asunto de la oración hay muchos temas que se pueden desprender. ¿Cuál de todos es del que uno va a predicar? Pues del que se relacione más con nuestro texto y con nuestro propósito. Entonces, si a lo mejor el texto que yo estoy utilizando es el de Mateo, el del Padre Nuestro, entonces, pues nada tiene que ver ni la oración de Javes, ni la oración de Salomón, ni la de Daniel, ni ningún otro. La que tiene que ver es esta. Entonces, esta es la que se relaciona más con mi texto. Es más, si mi propósito es enseñarle a alguien a orar, es importante esto que estoy diciendo. Si mi propósito específico es enseñarle a los jóvenes a orar, ¿ustedes creen que el tema de el poder de la oración sea el adecuado? ¿Por qué no, hermana Diana? Me vino a la mente el modelo de la oración del Padre Nuestro, como una Amén, como una enseñanza. Porque aunque el poder de la oración es un sermón magnífico, donde uno habla pentecostalmente de que Dios tiene poder para obrar cuando nosotros oramos, si nuestro propósito es enseñarle a orar a alguien que no sabe orar, no es el tema adecuado, porque no les enseña cómo orar. Les explica que hay poder en la oración, pero no les dice cómo orar. Entonces, incluso cualquier otro modelo de oración podría ser adecuado. Podríamos hablar de la oración de Javes como un modelo de oración. Javes oró de la siguiente manera, o Salomón oró de la siguiente manera, o Daniel oraba 3 veces al día, o el modelo de la oración de Jesús. Algunos de estos temas podrían ayudar a enseñarnos a orar, pero hay otros temas que no. Entonces nosotros vamos a elegir el tema que tenga lo más que se pueda que ver con nuestro propósito específico y con nuestro texto. Así es como nosotros vamos a elegir el tema. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos explicado? Bueno, ahorita les salen las dudas, no se preocupen. Vamos ahorita a trabajar entonces. Con este sermón número 1. Continuamos donde nos quedamos. El sermón era, al menos el que yo hice. Si ustedes tienen un sermón ligeramente distinto, no pasa nada. Continúen con su versión de este sermón. El propósito general que yo coloqué aquí es consagración. El propósito específico es confrontar a la iglesia en general a obedecer la palabra de Dios. El texto lo leímos ayer. Josías oyó la ley, se enterneció su corazón, rasgó sus vestiduras y lloró. Voy a quitar el versículo 20 porque no forma parte de lo que estaba viendo aquí. Entonces, ahora sí, ya que nosotros estamos familiarizados con el texto, ya que tenemos en mente algo sobre los que van a ser los 3 puntos principales, y ya que sabemos el propósito general y el específico, ¿qué asunto, quiero escucharlos, qué asunto creen que sería
el adecuado? Obedecer. La obediencia. La obediencia. ¿Y qué temas se desprenden de la obediencia? La obediencia a Dios rinde frutos. La obediencia a Dios rinde frutos. Ok, hermano, ¿qué clase de frutos? Van a decir, híjole, el hermano Arturo vino bien preguntón el día de hoy. ¿Qué clase de frutos? Todas. Todas las bendiciones. Pero Ah, bueno, pero no va a tener todos los puntos en el sermón, hermano. Si la obediencia trae frutos, yo esperaría que en el sermón me diga qué frutos traigo, si trae Dios a mi vida si yo obedezco. por ejemplo, en los diezmos trae bendiciones en sobreabundancia. Amén. Por ejemplo, en, no sé, en santidad trae el que uno puede ver a Dios. Amén. Por ejemplo, en obedecer a Dios en, no lo sé, en muchas otras cosas. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. El ser obedientes a Dios nos trae una serie de bendiciones de distintos tipos por distintas razones. Pero en este sermón, donde habla de la palabra de Dios, habla que Josías escuchó la palabra, fue sensible a la palabra y obedeció la palabra o se arrepintió por la palabra. En este sermón, al menos yo no veo claramente por qué hablar, ya sea de los diezmos o de la abundancia que ellos traen, ni de la santidad, ni de la bendición que podríamos nosotros tener por vivir en santidad. Son temas que son correctos, son verdad, pero no tienen que ver con el texto o con el No, propósito. ¿Sí? ¿Las escucho? no, Josías escuchó la palabra, dice que se humilló delante de Jehová y se arrepintió. Amén. ¿No será el asunto arrepentimiento? Podría ser el arrepentimiento. Muy bien. Hermanos, repito esta idea muchas veces. Hay muchos asuntos que podemos usar. El asunto que usemos, pues va a dar como resultado un sermón. Y si utilizamos otro asunto, puede ser otro sermón. Muy bien, hermana Telma, muchas gracias. De hecho, ese es un gran asunto para este sermón, arrepentimiento. Ahora, si yo utilizo el asunto arrepentimiento, ¿qué temas se desprenden del arrepentimiento? Bueno, yo hice mención del tema del asunto obediencia y me viene a la mente como idea un tema, podría ser bendecidos, la bendición tras obedecer o una bendición por ser obedientes. No sé si ahí esté más enfocando ya un título que un tema. Ok, sería la misma pregunta, hermano. Bendición por ser obedientes. ¿Qué clase de bendiciones? Es que hablar de bendiciones, hermanos, nos abocamos también tanto a bendiciones espirituales como bendiciones, materiales, ¿sí? Yo creo que podría ser esa parte. Gracias, hermano. Aunque fueran bendiciones, bueno, perdón, discúlpenme. Hermano Edgar, no sé si nos pueda compartir su propósito general y su propósito específico. A lo mejor con la configuración que usted tiene en el sermón que usted está haciendo, quizás el asunto de obediencia sea un asunto bastante más adecuado que para el sermón que yo tengo aquí enfrente.
Entonces, no sé si nos pueda compartir sus propósitos generales y específicos. Déjame revisar aquí en lo que le puse. Deja abrir el archivo, permítame. Ok, ok. Mientras el hermano nos comparte eso, vamos a continuar con el ejercicio. La hermana Telma nos habló del arrepentimiento, lo cual está presente en el texto porque leemos que Josías se arrepintió. Sí. Entonces, sí está. Hermano, Sí, sí. cuando dice, y lloraste mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, que Dios escucha el clamor cuando la persona se arrepiente, como se arrepintió Josías. Amén, amén, amén. Es correcto. De hecho, a eso iba con el énfasis en el arrepentimiento. Si nosotros vamos a hablar del arrepentimiento, nosotros podríamos utilizar el versículo 20 y decir que Dios contestó y lo perdonó por arrepentirse. Entonces, pero si se fijan, ese es un sermón distinto al que yo tengo aquí. El que yo tengo aquí, ¿qué dice? ¿Yo qué quiero lograr en la gente? Yo quiero lograr que la iglesia obedezca, confrontar a la iglesia en general a obedecer la palabra de Dios. Okay. A lo mejor por eso decía nuestro hermano Edgar, por el asunto de la obediencia. Pero aquí voy a poner las negritas. Puedo poner las negritas en obediencia. A ver, ¿dónde está el rojo que resalte? O puedo poner el highlight, el resaltado en palabra de Dios. Mi propósito específico es confrontar a la iglesia en general a obedecer la palabra de Dios. Entonces, mi asunto, aquí está la discusión. Algunos dicen, el asunto es obedecer. Yo me iría más por el otro lado. No, el asunto es la palabra de Dios. Entonces, si cambiamos el asunto, podríamos poner el tema, los efectos que producen el oír la palabra de Dios, porque causó efecto en Josías. Amén. Ahora, ahí le va una pregunta para usted, hermana. ¿Qué efectos tuvo Josías? Bueno, uno fue que se arrepintió, pero también uno que se humilló al escuchar, se humilló y déjeme ver el texto, a ver si lo tengo, porque ayer lo vi. Amén. También llorar en la presencia de Dios puede también ser un efecto. Es que no sé si se convenció, no tengo la Biblia aquí a la mano. Déjeme checar para ver el efecto. Es un arrepentimiento y la humillación que causó. Ok. En el versículo 20 habla que el Señor le contestó, el Señor lo perdonó. Hablando de causas y efectos, entonces, algo causó el efecto del perdón de Dios. Una promesa. ¿Perdón, hermano? ¿No podría entrar ahí? El efecto sería que le dio una promesa. Sí, Dios le dio una promesa. ¿Qué promesa le dio? Donde pero dice que ya no entra el 20, ¿verdad? En el sermón que yo estoy haciendo no, pero quizás en el de usted sí. Que puede leer hermano, ¿puede leer el versículo 20, por favor? Dice, por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traeré sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Bien, hermano, gracias. Dios respondió a la oración de Josías con una promesa. Ese es, hablando de efectos, la definición de la palabra efecto, ese es el único efecto que yo veo en el texto. Es que Dios le contestó. Entonces, difícilmente se puede hacer un sermón de 2 puntos o de 3 puntos porque solo veo un efecto. Lo que la hermana Sori señalaba muy adecuadamente, que Josías
escuchó la palabra, Josías fue sensible a la palabra y Josías se arrepintió por la palabra, son actitudes que tuvo Josías. Eso fue lo que provocó el efecto de que Dios le contestara. Entonces, recordemos e insisto en que debe haber un paralelismo lógico entre los 3 puntos principales. ¿Cuál es el paralelismo lógico en estos 3 puntos principales? La palabra de Dios, porque en cada una de estas actitudes son actitudes que tuvo con respecto a la palabra. Quiso escuchar la palabra, fue sensible a la palabra y se arrepintió por la palabra que leyó. Entonces, ese paralelismo lógico que es la palabra, si yo tuviera que subrayar, obedecer o palabra de Dios, yo me quedaría con palabra de Dios. Yo creo que el sermón va mucho más orientado a la palabra de Dios. Y bueno, confrontar a la iglesia en general a obedecer la palabra de Dios sería tomando el ejemplo de Josías, hacer lo que Josías hizo, obedecer como Josías lo hizo, arrepentirnos como Josías lo hizo, leer la Biblia como Josías la leyó y ser sensibles a ella como Josías lo hizo. Pero aquí el énfasis es palabra de Dios. Entonces, yo les pregunto, hermanos, ¿qué asunto creen que podría ser adecuado para este mensaje? La palabra de Dios. Amén. Gracias, hermana Conchita. Puede ser palabra de Dios, pero quiero que tengan bien presente que lo que dijo la hermana Telma sobre el arrepentimiento también se puede hacer, porque el texto también habla de arrepentimiento. Entonces, solamente que tendríamos que estructurar el mensaje de diferente manera. Les mencioné el día de ayer que hay sermones más difíciles de hacer que otros. Entonces, yo creo que sería un poquito más complicado relacionar lógicamente todos los elementos homiléticos para que dé como resultado un sermón que habla del arrepentimiento con este texto. Yo creo que este texto naturalmente intenta hablar de la palabra de Dios y de las actitudes que tenemos que tener con respecto a la palabra de Dios, tomando el ejemplo del profeta Osías. Entonces, perdón, del rey Josías. Entonces, el asunto que yo voy a colocar aquí, e insisto, no tiene que ser el mismo asunto que ustedes. Si ustedes ponen otro, como quiera les voy a hacer sus observaciones. Sería asunto, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tema? Vamos a hacer nuevamente una lluvia de ideas. ¿Cuáles son los temas que se desprenden del asunto palabra de Dios? Si ponemos el efecto que causa la palabra, es nada más un efecto de lo que usted hablaba. Sí. Podríamos poner la actitud que causa en Josías o la actitud que causa al escuchar la palabra o la actitud de Josías, no sé. Amén. Excelente, hermano. Usted ya está pensando miléticamente. Sería precisamente, el tema serían las actitudes del rey Josías con respecto a la palabra de Dios. Ese sería el tema lo más específico posible, porque estamos hablando de un solo personaje, de Josías. O sea, no va, hay muchos personajes que obedecieron la palabra, pero no vamos a hablar de ninguno. Vamos a hablar de Josías. Hay muchas otras actitudes con respecto a la palabra, pero no vamos a hablar de ninguna, solo de las que tuvo Josías en este pasaje. Entonces está súper delimitado el tema de lo que estamos diciendo. Puede ser, se los comparto, puede ser un tema como el siguiente tema, las actitudes que el cristiano debe
tener hacia la palabra. El cristiano desea escuchar la palabra. El cristiano es sensible a la palabra. Y el cristiano se arrepiente con la palabra. O busca a Dios, o la palabra lo estimula a buscar de Dios. Entonces, estas son actitudes que el cristiano debe tener hacia la palabra. Ese sería nuestro tema. Ahora, se puede hacer más específico. Yo les comparto. Mi forma de hacer los sermones, yo procuro ser lo más específico posible. ¿Por qué? Para no agarrar montes y collados a la hora de predicar. Porque uno puede pensar en cualquier otra actitud en ese momento, o se le puede ocurrir cualquier otro personaje que obedeció la palabra, y entonces uno no se da cuenta en qué momento, pero ya recorrió varios personajes del Antiguo Testamento y 2 que 3 del Nuevo, y los hermanos pues dicen, estuvo muy bonito el sermón, contó muchas cosas de Moisés, de Daniel, de Josías, de Pablo, y entonces no se queda permanentemente en la memoria el mensaje. Entonces, el tema que yo pondría aquí serían las actitudes que tuvo el rey Josías, hacia la palabra de Dios. Hacia la palabra de Dios. Que el cristiano debería emular o reproducir en su vida. Entonces, ¿es un tema largo? Sí. Es un tema muy específico. Les repito, ahorita solamente hablaríamos de un solo personaje, de Josías, de nadie más. Y hablaríamos de solamente las actitudes que tuvo Josías, de ninguna otra actitud de nadie más. Y el tema, bueno, estaría enfocado en querer que las personas vivan de esa manera. Entonces, y como el sermón es confrontativo o es de confrontación, nosotros vamos a tener un tono más agresivo. Vamos, hermano, tú sabes que tienes que leer la palabra de Dios y no la estás leyendo. Estás desperdiciando tu tiempo en redes sociales, con tus amigos, haciendo muchas cosas y a Dios lo tienes ignorado. Tú tienes que tener la actitud que tuvo Josías de querer escudriñar la palabra. Y estamos confrontándolo, tomando como referencia que tiene que hacer lo que Josías hizo. Igual con las otras dos actitudes, sería confrontarlo, decir, no, sabes que lo tienes que hacer, sabes qué es lo que Dios te pide y sabes que no lo estás haciendo. Y ahorita, en este momento, Dios te lo está exigiendo. Entonces, eso es porque el propósito es confrontar. Hablamos en la clase pasada que es un verbo muy fuerte. Entonces, a lo mejor podríamos utilizar otro verbo, si el tono de nuestro mensaje así lo quisiera. Entonces, dudas, hermanos, preguntas de cómo se elaboró o se hizo este tema. Les pregunto, hermanos, ¿alguien no está de acuerdo? ¿Alguien se le ocurre algún otro tema mejor o más adecuado? ¿O alguien escribió un propósito distinto y que dio como resultado un asunto distinto y un tema distinto? Se puede, también se puede. ¿Alguien lo tiene diferente que diga, yo lo tengo así? Yo lo tengo diferente, hermano. ¿Cómo lo tienes? Bueno, en el propósito general, es de devocional, de comunión.
El propósito específico es incitar a los hermanos a la búsqueda de la respuesta de Dios. Mi asunto sería la búsqueda. Y no sé si ahí estoy en duda, si es nomás la búsqueda o la búsqueda de Dios. Y en el tema le puse buscando la respuesta de Dios. Ok, vamos a hacer el ejemplo de Ismael. Me dijiste que tu propósito era devocional. ¿Me puedes decir tu propósito específico? Sí, claro. Es incitar a los hermanos Ajá. a la búsqueda de la respuesta de Dios. Bueno, dato que hay que resaltar porque muchos cometieron ese detalle en sus tareas. A los hermanos, cuando hablemos de el auditorio, seamos más específicos. A los jóvenes, a las damas, a los varones, si es la iglesia en general, a la iglesia en general. Es más, les digo, a mí me gusta ser lo más específico posible. Si me invitan a predicar a una iglesia, yo digo incitar a los hermanos de la iglesia tal, porque específicamente el sermón es para ellos, son los que me van a escuchar. Entonces, así de específico me gusta ser a mí. No les pido que sean tan específicos, pero al menos segmenten el auditorio. Es decir, jóvenes, damas, varones, culto en general. Muy bien. Bueno, estábamos incitar. Incitar vendría siendo un verbo similar a motivar, ¿verdad? Parecido. ¿Sí, Ismael? ¿O tenías otra intención? Sí. Es como, hermanos, procuren ser así. Sí, pues lograr que hagan, sí. Motivar, ok. Vamos a dejar el verbo que utilizó Ismael. Solamente tengamos en mente que es equivalente a motivar. A los hermanos a la búsqueda de la respuesta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ismael no está intentando con su sermón penetrar en la voluntad necesariamente, sino en las emociones. Que los hermanos estén en un estado emocional adecuado para hacer algo de lo que ya están convencidos que tienen que hacer y de algo que ya saben cómo hacerlo. Entonces, aquí no se trata de enseñarles cómo buscar a Dios ni convencerlos de que tienen que buscarlo. Son cristianos fieles que ya saben que tienen que buscar a Dios y que saben cómo hacerlo. Entonces, lo único que quiere hacer Ismael aquí es, hermanos, háganlo. Entonces, es por eso que es muy importante este verbo inicial del propósito. Ahora, ¿qué asunto colocaste, Ismael? Búsqueda. Le decía que tengo la duda, si no más búsqueda o búsqueda de Dios, o cómo sería el asunto. Yo creo que búsqueda. Puede ser búsqueda, aunque sea un asunto, mira, se los comparto, insisto. El asunto es general y el tema es particular. A veces uno dice, híjole, búsqueda de Dios, a lo mejor me suena muy particular, me suena muy extenso como para que sea el asunto. Pero lo que yo hago, como a mí me gusta ser muy específico, yo a veces tengo asuntos de toda una línea. La búsqueda de Dios. Y mientras el tema sea muchísimo más específico todavía, se puede hacer. Entonces, yo como asunto colocaría, y diría que estás en lo correcto, Ismael, al colocar la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Ok. Todos estamos de acuerdo que Josías, pues sí, escuchó la palabra, fue sensible a la palabra, se arrepintió y Dios le contestó. O sea, al fin y al cabo, este encuentro con la palabra de Dios dio como resultado encontrar a Dios o encontrar una respuesta en Dios. Entonces, el sermón de Ismael a mí me parece, hasta ahorita, a mí me parece fabuloso. También está empezando a pensar homiléticamente. ¿Es distinto al que yo tenía? Sí, pero está bien estructurado, está bien hecho. Entonces, a esto voy con que cambiar una cosa va a cambiar todo, pero no quiere decir que esté mal. Entonces, ¿me puedes decir tu tema? ¿Tienes el tema ahí?
Sí, buscando la respuesta de Dios. Ok, buscando la respuesta de Dios. Ah, ok, por eso tu asunto era la búsqueda, porque una cosa es buscar a Dios y otra cosa es buscar la respuesta de Dios. Sí, sí. Entonces, la búsqueda, entonces vamos a colocar aquí búsqueda, la búsqueda más adecuado, y el tema sería la búsqueda de la respuesta de Dios. Mira, yo me acabo de pensar en esto y yo estoy viendo, así como la vez pasada, en el ejemplo anterior, bueno, en el mismo ejemplo, pero el ejercicio anterior que hicimos, hicimos un énfasis. ¿Se acuerdan que hice énfasis en la palabra obedecer y énfasis en la palabra de Dios? Aquí voy a hacer lo mismo. Uno de estos dos es nuestro tema, perdón, nuestro asunto. ¿Cuál creen que deba ser el asunto realmente? No puede buscar muchas cosas. Puede buscar el propósito de vida, puede buscar pareja, puede buscar trabajo, puede buscar muchas cosas. Por eso no me gustaba al inicio la búsqueda, porque es demasiado general. Yo me quedaría, no sé qué opinen ustedes, pero yo me quedaría con esto como asunto. ¿De qué se va a tratar mi sermón? ¿Cuál va a ser mi asunto? Pues de la respuesta de Dios. Oye, qué interesante, o sea, Dios nos responde. ¿Y cuál va a ser el tema? Pues la búsqueda de esta respuesta de Dios. Y el sermón, pues va a decir todo lo que hizo Josías para obtener esa respuesta. Entonces, la estructura del sermón al final va a ser muy similar a la que teníamos. ¿Qué hizo Josías? Pues Josías leyó la palabra. ¿Qué hizo Josías? Pues Josías fue sensible a la palabra. Josías estuvo dispuesto a humillarse y arrepentirse con la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado es que encontró en Dios una respuesta. Entonces, ahí está el sermón. Está igual. Bueno, no igual, es muy parecido, pero es otra forma de hacer la estructura. Maestro, ahí es como cuando se predica, diferentes predicadores predican la misma idea, pero con distinta forma, ¿verdad? Así es, así pasa. Es más común de lo que creemos. Entonces, te felicito, Ismael. Sí, prácticamente este sermón lo hiciste tú solo, porque es diferente del que estábamos haciendo. Entonces, te felicito porque hiciste un gran trabajo. Nada más yo lo tenía como buscando la respuesta de Dios. ¿Sería lo mismo o lo dejo como lo puso usted? En vez de la búsqueda de la respuesta de Dios, yo le puse buscando la respuesta de Dios. Es que igual, ¿no? buscando es un verbo en gerundio. Entonces, implica que es algo que estamos haciendo en este momento. Sería adecuado para un título, porque se oye más atractivo buscando la respuesta de Dios que la búsqueda de la respuesta de Dios. Entonces, eso que tú mencionas, bueno, la forma de redactarlo es más adecuada para un título. Pero puedes dejarlo así para el tema. Digo, tampoco es mucha la diferencia, es un artículo la diferencia, la palabra la. Ahora, insisto, le digo, no tienen que compartir mis mañas. Pero, ¿qué es lo que yo haría aquí? Yo sería más específico todavía con el tema. Yo pondría la búsqueda de la respuesta de Dios del rey Josías. Así lo redactaría yo. Yo sería un poquito más específico. Pero no es necesario. O sea, así como está, así como lo tenemos en pantalla, es lo suficientemente adecuado para el mensaje. Entonces, no sé si todos estamos en sintonía de lo que estamos haciendo.
¿Alguien tiene dudas de esta cuestión de tema y de asunto y tema? Estamos elevando un poquito el nivel de dificultad cada vez, ¿verdad? Eso es bueno, díganse, estoy aprendiendo, estoy creciendo. Al final de esta materia vamos a ser capaces de hacer cosas, cosas mayores. Entonces, hermanos, ¿tienen alguna duda? Insisto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien quiere que hagamos el intento de hacer su versión de este texto? A lo mejor alguno dice, me gustó mucho el sermón de Ismael, yo me lo quedo. Así es como yo lo preferiría hacer. O me gustó como lo hicieron al inicio, también puede ser. O tengo una tercera opción, de yo lo quiero hacer de esta otra manera. Hacemos otro ejemplo. Sí. Otro texto, ¿no? Sí, con otro texto. Vamos con otro texto. Vamos a Hechos 3:19. Algún valiente que me diga, este es el propósito general y específico que hice en mi tarea para hacer ese ejemplo. Pues si quieres yo. Ok, mi Ramón. Espera. ¿Cuál era? El de... Ok, ya está. Bueno, mi propósito ahí lo puse ético moral, el general, y el propósito específico era exhortar a los jóvenes que vuelvan a Dios. Ok. Uh-huh. ¿Viste los comentarios que te puse? Sí. Apenas los estoy leyendo. ¿Tienes alguna duda de los comentarios? Sería cuestión cambiar el exhortar, ¿no? Para que no se escuche tan agresivo. Entonces... o inspirar. Ya me acordé, te puse un comentario muy largo aquí. Sí. Sí, podría ser, si cambias el verbo, de hecho, es que el verbo exhortar es adecuado, pero muy adecuado para un sermón ético-moral, porque lo puse ahí en el comentario que te puse, uno no sugiere a la gente, deberías hacer esto o que está bien, o deberías no hacer esto que está mal. No, si estás robando, deja de robar. Arrepiéntete, estás haciendo algo malo. Entonces, uno no sugiere a la gente, por favor, no hagas esto. No. Cuando es una cuestión ético-moral, uno exhorta, confronta. Un sermón ético-moral es un sermón que utiliza verbos muy fuertes. Entonces, así como le decía a Ismael al inicio de la clase, yo siento que la idea que tú traes con el sermón es más el hecho de que los jóvenes busquen acercarse a Dios nuevamente o acercarse a Dios otra vez o retomar esa relación con Dios. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sería como tipo alentar o convencer, ¿no? Más que exhortar. Sí, pero si cambiamos este verbo vamos a tener que cambiar el propósito general, que en lugar de ético-moral sería más adecuado el de consagración. Al final los jóvenes se van a consagrar más a Dios. Ok. Yo también así lo tengo, hermano. Ay, ya verá. ¿Como ético-moral? Sí, hermano. Okay. Pero yo lo tengo también exhortar a los varones de la iglesia a apartarse del pecado. Amén. Muy bien, hermano. Bueno, hermano, ¿sí? Yo lo tomé como evangelístico. Ok. Sí, ahí sería ya la parte de exhortar a los oyentes al arrepentimiento, ¿no? De sus pecados. Eso yo lo tomé como evangelístico. Muy bien, hermano. De hecho, ya ven que les digo a cada rato que se pueden hacer muchos sermones, pero hay unos más fáciles que hacer que otros dependiendo del texto.
lo que hizo el hermano Alejandro sería el ideal. Yo creo que el sermón más fácil de hacer con este texto es un sermón evangelístico que exhorta a los no creyentes a convertirse. ¿Por qué? Porque originalmente este texto es parte de un sermón de Pedro para arrepentirse. Entonces, utilizarlo de esa manera es la forma más natural de usar el texto. Pero se puede utilizar, así como lo está usando Mirna, para, por ejemplo, en este caso, predicarle a los jóvenes. En mi caso, yo pensé en aquellos jóvenes que se han alejado de la iglesia. Por eso fue como exhortar, o sea, pero si ya lo estoy pensando desde ese punto, si tú los exhortas, no se van a acercar. Tiene que ser de una forma como motivarlos, inspirarlos como con amor. O sea, no como un exhorto, ¿sí me explico? ¿Te parece la palabra convencerlos? Sí, me cuadra más convencer o persuadir. Convencer o persuadir, sí. De hecho, sí, son equivalentes. Yo lo hice evangelístico también y le puse persuadir. Ok. Persuadir. Evangelístico es parecido al ético-moral. Utiliza verbos muy fuertes, ya sea confrontar o exhortar, o convencer o persuadir. Así que está en lo correcto, hermano. Convencer o persuadir es bastante bueno para esta clase de sermones. En este caso vamos a convencer a los jóvenes de que vuelvan a Dios. ¿Qué dice el texto? Por eso dejen de pecar y vuelven a obedecer a Dios. Ah, bueno, es que lo tengo en otra versión. Está bien, hermano, léalo, por favor. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Amén. ¿Alguien lo tiene en la versión Reina Valera? Gracias, hermano Rufino. Yo lo tengo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Gracias, Mirna. Dice, arrepentíos y convertíos, y vendrán de parte del Señor tiempos de refrigerio y perdón de vuestros pecados. Entonces, creo que te lo puse en el comentario, Mirna. ¿Tú tienes claro qué puntos principales tendrías en este mensaje? En el texto ves claramente qué puntos principales serían. Si alguien ve algún punto principal o algún conjunto de puntos principales, pueden ayudarle a Mirna, aunque no necesariamente sea el mismo sermón de ustedes. Generalmente, si se fijan en el ejemplo que hice yo e Ismael, que eran sermones diferentes, pero al final compartíamos los mismos puntos principales. Entonces, el texto dice lo que el texto dice, no va a variar mucho. Si alguno identifica. Hermano, no. ¿Sí? Mi hermano, yo lo tengo así parecido al de Mirna, pero yo lo tengo pensando en los varones de la iglesia, ¿verdad? Que se aparten del pecado para obtener los beneficios de Dios. Amén. Yo lo tengo así, que también ético moral. Ok. Sería igual en el caso de Mirna, más de consagración. Hermano, ¿usted identifica los puntos principales del texto? Hermano, yo encontré unos, bueno, mi tema sí es diferente. Ok. Pero es el arrepentirse. Bueno, es que yo voy a hablar de a toda acción una reacción, entonces marqué acciones y reacciones. Okay. Acciones son arrepentirse y convertirse, y esas reacciones nos lleva al borrón de los pecados y el descanso en Dios. Amén. Excelente, Ismael. Ya estás. Se me hace que tú ya venías con el mindset homilético. Realmente es lo que pasa en el texto. Es muy visible esa relación causa y efecto, o como lo maneja Ismael, acción-reacción. Si uno se convierte, se arrepiente, uno por consecuencia va a tener descanso del alma y perdón de pecados. Entonces, ahora,
cómo lo manejé yo originalmente en este sermón que prediqué. El convertirse y el arrepentirse, que en Reina Valera lo distinguen, muy seguramente se menciona doblemente, el autor Lucas lo menciona doblemente con dos expresiones diferentes como para hacer énfasis en el acto del arrepentimiento. Es una forma muy hebrea de hacer énfasis, de decir convertirse y arrepentirse. No quiere decir que convertirse es una cosa y arrepentirse es otra, sino que podríamos tomarlo como algo indistinto, algo que se tiene que hacer, es terminar siendo de Dios, abandonar los pecados y ser de Dios. Podríamos tomar como una misma acción. Es el hecho de arrepentirse, vamos a llamarle arrepentirse. El hecho de arrepentirse nos va a traer dos consecuencias maravillosas. Una va a ser la salvación, que en el texto diríamos el perdón de nuestros pecados, y la otra es un descanso espiritual. Entonces, ¿cómo lo manejaríamos, cómo lo manejaríamos nosotros? Ahora que ya identificamos los puntos principales, al menos yo lo veo así. Yo lo veo como las razones por las que tenemos que arrepentirnos o por las que debemos arrepentirnos. La primera razón es porque si tú te arrepientes vas a tener perdón de tus pecados. La segunda razón es porque si tú te arrepientes, Dios va a dar descanso a tu alma. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos dando razones. ¿Y qué es lo que se hace con sermones que procuran convencer o persuadir? Es dar argumentos o dar razonamientos por los que se tiene que hacer algo. Entonces, el dar razones o argumentos va pero muy adecuado con el verbo convencer que tenemos aquí. Otra forma de configurarlo sería decir las bendiciones de arrepentirse. Si tú te arrepientes, vas a experimentar la bendición de tus pecados perdonados y la bendición de un descanso espiritual. Entonces, hay más que argumentos, que razones por las que se tienen que arrepentir, más bien sería una especie de recompensa. Si tú te arrepientes, vas a experimentar esta clase de recompensa, de beneficios, de bendiciones. Pero está ahí presente la relación causa y efecto. Entonces, ¿alguno cree que se puede organizar el mensaje del texto de alguna otra manera? Todos vemos claro la organización lógica de los puntos principales. Sería un sermón de 2 puntos, o sea, no sería un sermón de 3, porque solo son 2 bendiciones de 2 razones. Miren, hermanos. Como al revés, o sea, de lo que se maneja como para poder tener esto, ¿qué necesitamos hacer? En este caso sería desglosar arrepentirse y convertirse. Amén. No sé si me explico. Sí, es correcto. Es más importante, esto lo tenemos que saber, es más importante que los puntos principales tengan un paralelismo lógico entre sí a que sean exactamente 3. Preferimos 2 que sean los 2 razones o los 2 beneficios o los 2 consecuencias a que sean 3 y que uno sea beneficio y otro consecuencia y otro ejemplo. Eso no tiene una relación lógica. Entonces, hermano, ¿sí? Que la única presencia para que Dios esté en nuestra vida es el arrepentimiento y el convertirnos, que no hay otra forma en que Dios esté morando en nuestra vida. Amén. ¿Esos serían puntos principales? Sí. Su sermón es más evangelístico, ¿verdad, hermana? Es para inconversos. Sí. Para inconversos sería más orientado precisamente a la salvación, como lo menciona la hermana Telma.
que al final del día es muy similar a lo que estamos diciendo, ya sean bendiciones, ya sean razones, ya sean argumentos, o ya sean, como lo maneja la hermana, requisitos. Es necesario como requisito el arrepentimiento, infaltable. Maestro. ¿Sí? Ay, disculpe que lo interrumpa. No, adelante. En asunto y tema, por decir, ese que estamos haciendo, yo también lo hice evangelístico. Okay. Y en asunto yo puse arrepentimiento, o sea, que debe de haber un arrepentimiento para la salvación. Amén. Eso lo puse en asunto. Y en tema, yo puse arrepentimiento. En el tema. Entonces, ¿el asunto y el tema son iguales para usted? ¿O cómo? El asunto lo tengo arrepentimiento para salvación. O sea, debe de haber un arrepentimiento para la salvación. Amén. Ese lo puse en asunto. Ajá. Y en tema, yo nomás le puse arrepentimiento. Ok. Ok, mire, hermano. O sea, sí. La pregunta es, ¿así puede quedar o tengo que mover el tema? Tiene que mover el asunto. El asunto. Recordemos, hermanos, que el asunto es lo general y el tema es lo particular. En este caso, el asunto sería el arrepentimiento. ¿Qué clase de arrepentimiento? Arrepentimiento de un cristiano que le pide perdón a Dios por algún error que cometió. No es esa clase. Arrepentimiento de un pecador, o sea, de una persona que no conoce. El arrepentimiento. Que no conoce a Dios, ¿va? Ahí se hace la distinción. Porque en el propósito específico, yo le puse que los oyentes se acerquen a Cristo a través del arrepentimiento. Amén. Ok, entonces a eso iba, hermano. El asunto sería arrepentimiento y el tema sería de todas las clases de arrepentimiento que existen, usted tiene que ser específico y decir a qué clase de arrepentimiento se refiere. En este caso, usted sería arrepentimiento para salvación. Entonces, para salvación. Usted lo tiene al revés. Usted tiene lo que debería ser el tema como asunto y lo que debería ser el asunto como tema. Sería al revés. Entonces, díganme los demás, ¿qué asunto les parece el adecuado para este texto? ¿Podría ser el pecado también, hermano? El pecado. ¿Quién habló? Ah, hermana Sori. Sorry. El pecado. Ok. El asunto es el pecado. ¿Qué tema usaría si su asunto fuera el pecado? Más lo voy a poner aquí. Pecado. Arrepentimiento de pecado. La escucho, hermana. Dios perdona o Dios te perdona, puede ser. El perdón del pecado. O la manera, el perdón del pecado. Ahora, aquí el énfasis sería, igual como lo hice la vez pasada, sería énfasis en perdón o énfasis en pecado. Si usted hace énfasis en pecado, recordemos, voy a devolverme a las plantillas estas. ¿Vamos aquí? ¿Qué dice? ¿Cuál de todos los temas es el que vamos a elegir? ¿Cuál asunto vamos a elegir también? Los que más se relacionen con nuestro texto y nuestro propósito específico. Yo aquí le tendría que preguntar, ¿qué pecados se mencionan en el texto? Ninguno, ¿no? Menciona que si uno se arrepiente va a tener el perdón de pecados. Entonces el énfasis que hace el texto es más en el arrepentimiento, en el ejercicio de la persona de tomar su voluntad y rendirse al Señor y decirle, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, más que hacer énfasis en el pecado en sí. Entonces, se puede, si es un tema y un asunto que se pudieran desprender, sí lo es, pero la regla que les mostré
es que vamos a elegir el que más se adecue a nuestro texto y a nuestro propósito. Entonces, aquí sería más bien arrepentimiento, pienso yo. ¿Todos están de acuerdo? Amén. Amén. Ok. Ahora que sabemos que el asunto es el arrepentimiento, ¿qué tema colocaríamos? Arrepiéntete de tus pecados. Aleluya. Me dice a mi hermana. No, no se crea. A todos, hermano, en la clase. Gracias. Santo Cristo de poder. Vamos a salir. Hermano, yo le puse, ¿Sí? ¿La escucho, hermana Telma? sin arrepentimiento y conversión no hay salvación. Hasta rimó. Amén. Hermanos, ustedes son extraordinariamente buenos elaborando títulos. Eso, a mí me parece un título extraordinario, tanto lo que dijo la hermana Sori como lo que dijo la hermana Telma. Son títulos muy atractivos. El tema es como que más aburrido. El tema, como les dije la vez pasada, hay cosas de la estructura que no las decimos. El tema no lo decimos. El tema es para nosotros, para saber exactamente qué tan específico es nuestro tema y cómo se desprende del asunto y cómo va a dar origen a toda nuestra estructura de sermón. Esto es para nosotros. El título sí se lo decimos a la congregación. Hermanos, arrepiéntanse para que tengan descanso de sus pecados. Entonces, lo que me dijeron las dos, excelente título. ¿Algunas otras ideas para un tema? Por cierto. No sé si sea como arrepentirte, todos serán borrados o algo así, no sé. Arrepentimiento para la salvación. Arrepentimiento para la salvación. Ok, bueno, antes de continuar, ahorita que les dije a la hermana Soria y a la hermana Telma que sus títulos eran muy buenos, a veces se puede utilizar el título como tema y el tema como título. O sea, puede ser que nos quedó muy atractivo la redacción del tema y no batallamos, no nos quebramos la cabeza y decimos, pues la misma va a ser el título. O a lo mejor el título habla tan exactamente del tema que podemos utilizar el título como tema. También se puede hacer, puede suceder. Lo que mencionaba Mirna, que decía, bueno, si te arrepientes van a ser perdonados tus pecados. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la relación lógica de nuestros únicos dos puntos principales? ¿Qué tienen en común? Tanto el perdón de pecados como el descanso espiritual. ¿El arrepentimiento? Sí, el arrepentimiento es la causa y esos son la consecuencia. Más ¿La bien, salvación? ¿cómo? ¿La salvación? La salvación vendría siendo el resultado, bueno, el resultado de hacer todo esto, pero creo que algo que veo en común nuestro es que los da Dios, los dos. Los dos los da Dios, así es. Bueno, les voy a decir, hermanos, la relación lógica que tienen las dos cosas es que las dos pueden ser bendiciones de arrepentirse, consecuencias de arrepentirse, razones por las que nos tenemos que arrepentir. Y esta relación lógica que relaciona estas dos cosas es lo que nosotros tendría que ir en nuestro tema. Ya sea, por ejemplo, voy a poner esto como ejemplo. Las bendiciones de arrepentirse. ¿Cuáles son las bendiciones? Que si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Y si te arrepientes, tu alma va a tener descanso. Entonces, si se fijan, esa relación lógica que tienen los puntos principales está presente en el tema. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el tema? El tema es el resumen de lo que vamos a hablar en todo el sermón. ¿Sí? ¿Quién habló? Yo, hermano. Lo escucho, hermano. Adelante. Podría ser
arrepentirse nos acerca a la presencia de Dios, ¿cómo se llama? Arrepentirse nos acerca a la presencia de Dios. A mí me suena más a título, hermano, porque... ok. Y porque no estamos hablando de, digamos que de los acercamientos a Dios o de... En la relación lógica de los puntos principales no está presente en ese enunciado que me menciona. Ok. Es más como un título. Entonces digo, las dos son bendiciones, entonces nuestro tema, de todo lo que podamos hablar del arrepentimiento, de lo único que vamos a hablar son las bendiciones de arrepentirse. O las razones por las que hay que arrepentirse. Entonces, voy a dejar esta de razones porque la palabra convencer implica dar argumentos, dar razonamientos. Entonces, creo que va más adecuado. Si se fijan, estoy escogiendo esta palabra en función de lo que dice mi propósito específico. Entonces, todo está relacionado. Si cambio el verbo del propósito específico, me puede cambiar el tema. Entonces, si cambio el propósito general, me cambia el verbo. Mirna, ¿tienes algo para decir? Sí, hay bueno, si mal no recuerdo y no sé dónde yo lo tengo, pero sé que lo hay. Hay como un grupo de palabras que podemos utilizar en los temas, pero así razones, bendiciones, y ha habido varias como que nos podían apoyar en esa cuestión. Grupos de palabras para los temas. Mira, se me hace que... bueno, no. Aquí te puse un enlistado de palabras para los asuntos. De cada asunto, pues se puede extraer N cantidad de temas. Pero de una vez les digo, hermanos, digamos que cualquier lista que se puedan encontrar por ahí en algún libro, en algunos libros de homilética, como dice Mirna, hay listas, hay enunciados como estos. Este listado de asuntos lo extraje de el libro de comunicación por medio de la predicación de Orlando Costas. Pero sépanse que no es una lista exhaustiva. O sea, hay muchos otros asuntos de los que su creatividad les podría dar. Igual, de cada asunto hay muchísimos temas de los cuales su creatividad les podría dar para hablar. Y ninguna lista es lo suficientemente exhaustiva para agotar la creatividad de cada predicador. Entonces, yo sería más de la idea de, si necesitan alguna lista, pues pueden buscarla, pueden apoyarse en ella, pero en la medida de lo posible, traten de usar su creatividad, su imaginación, su innovación para diseñar el asunto y el tema. Entonces, hermanos, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta de cómo se configura el asunto y el tema? Hermano, yo tengo una pregunta. Adelante, hermana. Si en el tema se deja las bendiciones de arrepentirse, el propósito específico cambiaría convencer. ¿Por qué, hermano? No, no necesariamente cambiaría, hermana, porque el decirle a las personas, por ejemplo, déjeme las bendiciones, las bendiciones de arrepentirse, no necesariamente cambiaría. ¿Por qué? Porque podemos enunciar los puntos principales de una forma persuasiva. Podemos decirle a los oyentes, si tú quieres experimentar la bendición del perdón de tus pecados, te tienes que arrepentir. Entonces, ese enunciado es un enunciado persuasivo y estamos utilizando tanto el tema que son las bendiciones como, y estamos convenciendo a las personas con un enunciado persuasivo. Solo que le tendríamos que meter un poquito más de creatividad al enunciado de los puntos principales. Ah, ok.
Yo por motivos Profe, ¿Sí? Sí. yo le puse los beneficios de arrepentirse. Ok, está muy bien, está muy bien. Igual, si tú quieres experimentar el beneficio del descanso de tu alma, tú tienes que entregarle tu vida a Dios. Es igual, bendiciones, beneficios podrían ser considerados equivalentes, solo que bendiciones queda implícito que es algo que proviene de Dios. Entonces, por eso que soy partidario un poquito más de bendiciones, pero está correcto, homiléticamente está correcto decir beneficios. ¿Algún otro tiene alguna pregunta, alguna duda? Sabemos entonces, ya somos expertos elaborando asuntos y temas. No creo que tanto. Ayúdanos, Dios. No se Sobre la marcha vamos a ir sacando muchas dudas. sobre la marcha. Como quiera, créanme que soy exhaustivo a la hora de revisar sus tareas. Entonces, el propósito es que la pregunta que les dije, de qué creen que tienen que hacer para convertirse para dominar la homilética. Muchos me dijeron, no creo poder dominarla completamente. La mayoría fue lo que me respondió, no creo poder dominarla al 100% o no creo poder hacer los sermones totalmente. Hermanos, traten de sacar esa idea de la mente. El propósito, yo estoy tratando de dejar todo en la cancha para que ustedes sean totalmente capaces de dominar la homilética completamente. Entonces, bueno, arrepentimiento, asunto, tema, check, listo. ¿Les parece si pasamos a lo que sigue o quieren hacer otro ejercicio? ¿Cuál sería la lógica del sermón? La lógica del sermón. Muy bien, hermana Conchita. Usted siempre adelantándose. Muy bien, es bueno, es bueno. Tiene hambre de aprender un poquito más. La lógica del sermón es muy sencilla. Es de las cosas más sencillas que pueden llenar. Es simplemente decir qué tipo de sermón es temático, es textual o es expositivo. ¿Qué tipo de sermón es este de Segunda de Reyes? 18 y 19 son 2 versículos. Eso significa que es... Los escucho. Textual. Textual, muy bien, hermano. Gracias. Textual. Ahora, ¿qué más se coloca en la lógica del sermón? La variante del sermón. En este caso, todavía no estamos viendo variantes sermonarias, entonces simplemente sería textual. Pero si ya cuando veamos alguna de las variantes de los sermones, diríamos, pues es textual biográfico, o es textual implicativo, o es textual analógico. Ahí colocaríamos la variante, sería textual, tal. Así de sencilla es la lógica del sermón. Solamente para saber qué proceso homilético se llevó a cabo. En el caso de Hechos, también sería textual. Es solo un versículo, está todavía más obvio que el ejercicio anterior. Bueno, si no les queda otra duda, vamos a pasar a lo que sigue, que es la parte más complicada de la materia. Entonces, voy a guardar esto para tenerlo aquí. Y los siguientes ejercicios, el sermón 3, 4, 5, lo hacen en sus hogares como tarea, ustedes solitos.